¿Considera que vive una era de crisis y decadencia? Pues déjeme decirle que la humanidad alguna vez tuvo su era de felicidad y prosperidad. Acompáñeme a conocer del mundo que disfrutamos y sabrá por qué el siglo segundo después de Cristo ha sido la era más feliz de la historia de la humanidad. Intro entrare. Desde la conquista romana de Cartago, la República y más tarde el Alto Imperio se extendió como nunca a costa de los imperios helenísticos al este y de las tribus bárbaras al oeste. El fin de las guerras civiles inauguraron el reinado de Octavio Augusto, primer emperador romano que promovió un crecimiento sin límites del estado que ahora controlaba toda la cuenca del Mediterráneo. El siglo I después de Cristo, a pesar de su dorada inauguración de manos de Augusto, tuvo sus altibajos, pues no todos sus sucesores fueron ejemplares, aunque el Estado que él había creado continuó funcionando a la perfección. Finalmente, tras el asesinato del polémico emperador Domiciano, el Senado colocaría al anciano emperador Marco Cosello Nerva en el trono imperial. Nos encontramos en el año 96 después de Cristo, y el nuevo regente inauguraría una era absolutamente espléndida para los romanos. Nerva moriría solo 2 años después de su nombramiento, pero su reforma agraria y su forma de ser le dieron una característica única en contraposición al emperador anterior. Sin embargo, lo que más se le valora fue haber nombrado a Ulpio Aelio Trajano como su sucesor, uno de los más brillantes emperadores de la dinastía que había inaugurado, la dinastía Antonina. Trajano sería un gran constructor, reformista y conquistador, amado por la plebe y el Senado. Se decía que era un gobernante ejemplar, llegando al punto de tener abiertas las puertas de su palacio a todo ciudadano que quisiese hablar con él y quejarse de funcionarios corruptos o condenas injustas. A Trajano le sucedió Helio Adriano, tratado con recelo en un inicio por sus jugarretas para ascender a la púrpura, acabó ganándose el aprecio de todo un imperio al solucionar la crisis oriental, fundar nuevas ciudades, luchar contra la corrupción, establecer importantes reformas y poseer un carácter estoico, comedido y poco derrochador, dotando al imperio de excelentes funcionarios durante su mandato. Tras Adriano, fue Tito Aurelio Antonino Pío quien tomó las riendas del imperio. Continuando con la era dorada de paz iniciada por su predecesor, se le conoció por ser un administrador eficaz, un justo soberano y por promover y respetar las tradiciones ancestrales del pueblo romano, de todos los pueblos sobre los que gobernaba, incluyendo los cristianos, a quienes no persiguió en una era donde las matanzas de cristianos, aún una minoría minúscula, no eran ajenas. El último de los 5 grandes emperadores fue Marco Aurelio, sucediendo a Antonino Pío. Se le conoció por ser un filósofo estoico, modesto y pragmático. Afrontó las primeras crisis del final de la Edad Dorada romana, destacándose en tiempos difíciles de pestes y guerras. Mientras vencía en las guerras marcomanas, se dedicó a escribir para sí mismo reflexiones y pensamientos que han logrado conservarse hasta la actualidad en 12 fabulosos tomos. Su muerte en el año 180 después de Cristo también será la muerte de la era más feliz de la historia de la humanidad. Su hijo Cómodo, último miembro de la dinastía Antonina, no estaría a la altura para gobernar un imperio que poco a poco caía en manos de corruptos, ya que pasaba todo el día de fiesta o en luchas de gladiadores. Pero vamos a lo realmente importante. ¿Cómo vivió la gente en la era más feliz de la historia de la humanidad? Se sabe por medio de cartas conservadas, excavaciones arqueológicas y escritos de la época que el empleo fue abundante. Se combatió efectivamente la corrupción, hubo gobernantes que se preocupaban por los ciudadanos, hubo reparto equitativo de tierras, así como tranquilidad en las ciudades y los caminos. Hubo policía y cuerpo de bomberos, aunque muy distinto a lo que conocemos. Hubo locales de comida rápida, termas, gimnasios, tabernas y academias. Hubo reparación de monumentos y construcción de otros nuevos. Hubo comida en abundancia a tal punto que incluso el Estado repartía comida gratis a los más pobres. Se conoció la existencia de una pujante clase media, especialmente en el comercio y el ejército. Hubo un apogeo de las artes, del teatro, de la escultura y de la pintura.
pero por encima de todo hubo felicidad, felicidad que en mucho tiempo se volvería a tener. Aunque fue una era de paz y prosperidad, el imperio no estuvo exento de guerras, tanto en el exterior como en el interior. Conozcamos algunas de ellas. Aelio Trajano, buscando un colchón para evitar invasiones más allá del Danubio, conquistó el reino dacio, llevando al imperio toneladas de oro y esclavos, mientras que el aseguramiento de la frontera británica y la victoria romana en las guerras marcomanas trajeron paz a fronteras convulsas. El oriente, sublevado tras la rebelión judía, también logró ser apaciguado en el año 117 después de Cristo y 2 décadas más tarde por el emperador Adriano. Expuesto esto, los dejo con la reflexión: no se trata de saber historia, sino de entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Zandi Vasili Srigalu